Buenas tardes. Me correspondió este trabajo con el doctor Oscar García sobre la apelación de autos. Cuando hablamos de autos, estamos hablando de los autos fundados, porque los autos de mera sustanciación tienen el recurso de revocación. Pero hay algunos autos fundados que realmente no tienen apelación. Particularmente si vamos a los autos donde supuestamente viene una sentencia que no tiene que ver con el fondo del asunto, los efectos de una condenatoria o de una absolutoria de conformidad con el 348 y 349 del Código Orgánico Procesal Penal cuando se trate de un juicio oral. ¿Okay? En vista de esta situación, el Código Orgánico Procesal Penal establece una serie de autos y que es importante que los voy a tratar de comentar brevemente por el tiempo que nos corresponde, establecido en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. Primero, las que pongan el fin al proceso hagan imposible su continuación. El auto que pone fin al proceso, o uno de ellos, es el auto de sobreseimiento de conformidad con las causales que están en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ese auto pone fin al proceso, e inclusive ese auto tiene hasta casación. ¿Okay? El Ministerio Público puede solicitar como acto conclusivo el sobreseimiento de la causa, pero puede ocurrir que el juez de control esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es decir, el tribunal lo declare con lugar o simplemente discrepa de él, y si discrepa de él debe enviarlo al fiscal superior a los efectos de que opine con respecto a esto. Si el fiscal superior opinare de acuerdo a su fiscal de que procede el sobreseimiento, entonces al juez no le queda más remedio, una vez que lo remite, de decretar el sobreseimiento y teniendo la facultad de salvar su punto de vista porque no está de acuerdo. Es decir, que el primer auto por el cual el ciudadano juez de control no decretó el sobreseimiento, eso no tiene apelación. Ese auto debe ser consultado con el fiscal superior en este caso. Ahora, una vez que regresa y el fiscal opinare de que sí, que está de acuerdo, debe decretar y eso, el sobreseimiento, y eso tiene apelación. ¿Okay? Si el fiscal superior opinare igual que el tribunal de control de que no procede, debe enviarse a otro fiscal para los efectos de que, como éste emitió opinión, tenga un concepto, un criterio totalmente diferente. Ese, por lo menos, el sobreseimiento. Otro auto que pone fin al proceso es el auto por admisión de los hechos. Esta es la bendita diatriba que tiene la sala penal, la sala constitucional, porque se supone que la persona, una vez que se admite una acusación en su contra, de conformidad con el artículo 313, numeral 2, es decir, total o parcialmente, el deber del juez es imponer sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso al nuevo acusado. Y en este caso, si es la admisión de los hechos previsto en el 375, sí admite lógicamente que tiene que producirse una sentencia. Ahora, la sala constitucional ha dicho, y que sus sentencias son vinculantes, de que debe apelarse como auto. La sala penal dice que debe apelarse como una sentencia porque es una sentencia condenatoria. A fin de cuentas, la sentencia vinculante de conformidad con el 335 de la Constitución Nacional son vinculantes como tal. Y los últimos doctrinarios prácticamente que están en el tapete de más nombre, está Giovanni Rionero, que aquí las sentencias que cambiaron el proceso penal venezolano, la cita, los libros y compendios que editaron la Universidad Católica Andrés Bello también son citados por la mayoría de ellos de la sala penal, e inclusive en el mismo maximario penal de Rionero y Bustillo se mencionan una serie de jurisprudencias de que claramente debe apelarse como auto y no como sentencia. Eso por un lado. Otro auto que pone fin al proceso es los autos por los acuerdos reparatorios, la homologación del juez por los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios también tienen apelación, extinguen la acción penal,
pero se ha dado la situación de que las partes intervinientes, en este caso sobre todo por parte del imputado, es que simplemente queda homologado el acuerdo reparatorio de conformidad con el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Por alguna u otra circunstancia, eso pone fin al proceso, pero apelan para los efectos de que sea la superioridad, la Corte de Apelaciones, quien modifique o corrija, ordene lo que corresponde de conformidad con la ley. También el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal habla de la amnistía y habla del indulto. De eso también hay jurisprudencia de la Sala Constitucional, donde precisamente tanto el indulto, que es una cuestión del Ejecutivo Nacional, que es posible que no estén las pautas para que proceda la extinción de la acción penal, el perdón de esa persona, y muchas veces, la mayoría de las veces, la víctima es la que interpone recurso de apelación sobre ese auto fundado que pone fin al proceso. También estamos hablando de la amnistía, que es una ley de la Asamblea Nacional, el antiguo Congreso Nacional, inclusive con la toma del Canal 8 allá cuando hubo los disturbios en el pasado, en el siglo pasado, claramente quedó claro que la persona debería traer una gaceta oficial donde aparecía esa ley, donde lo perdonaban a los efectos de que el tribunal dictara el auto extinguiendo la acción penal. Ese auto también tiene apelación y pone fin al proceso como tal. La desestimación de la denuncia o la desestimación de la denuncia de la querella penal de conformidad con el 283 también pone fin al proceso. Sobre esto hay jurisprudencia de que tiene apelación, más no tiene casación, porque así no lo establece esa norma. El 283, en este caso el 284, eso tiene apelación de esa cuestión. Más que todo de la persona, de la víctima es la que ocurre, pero de todas maneras las partes todas son iguales en el proceso penal, y lógicamente que una decisión que beneficia al imputado, o sea, en este caso, no va a apelar de esa decisión. ¿Cómo hay autos? ¿Cuáles son autos fundados? ¿De qué se apela de los autos fundados? ¿Cuáles son los autos que no tienen apelación? Señores, cuando por ejemplo, el numeral 2, cuando se declare sin lugar una excepción del mismo 439, es decir, eso no obsta que usted vuelva a interponer la excepción nuevamente, la puede interponer en la siguiente fase, que es la fase de juicio como tal. Eso, las que declaren sin lugar, las que declaren con lugar, sí tienen apelación. Ese auto no tiene apelación. Ahora, parcialmente, ¿qué auto pudiera tener o no apelación? El auto de apertura a juicio. En su parte final, el 314 te establece que cuando te cause un gravamen irreparable sobre la admisibilidad o no de una prueba ilícita o lícita, como sea, que no se admita una prueba lícita, que no se admita que es útil, es necesaria, es pertinente, y como yo pretendo usted probar su teoría, eso tiene apelación porque está causando un gravamen irreparable como tal. Otro que puede causar un gravamen irreparable cuando un juez se aboca al conocimiento de una causa y realmente no notifica a las partes a los efectos de que pudiera darse la posibilidad real de que esa persona pudiera ser recusada. Esa es la situación que pudiéramos entender, que me parece más importante. Ok, los demás están taxativamente ahí en el código. Voy a dejar en el uso de la palabra el doctor Oscar García para que continúe lo no mencionado acá.